Hoy visitamos una planta donde se fabrican las verdaderas columnas vertebrales de acero para gigantes marinos. Detrás de mí yace una pieza colosal que pronto se convertirá en un eje de propulsión para un rompehielos de última generación. Escuchen bien esta cifra: 300 toneladas. Es el peso de 75 elefantes adultos, si de repente decidieran pesarlos juntos. Y no es solo un pedazo de roca, sino una pieza que debe girar en el océano con precisión de farmacia. Cada centímetro de este gigante es el resultado de un trabajo titánico, donde el metal se doblega a la voluntad humana. Todo comienza con un lingote de acero enorme. Para que tengan una idea de la escala, este lingote pesa aproximadamente 450 toneladas. ¿Por qué tanto, si al final necesitamos 300? Porque en el proceso vamos a cortar todo lo que sobra, como escultores. Primero hay que calentar este bloque de acero. La cámara, del tamaño de un garaje para 2 autos, está recubierta por dentro con ladrillos refractarios especiales. Los enormes quemadores de gas rugen tan fuerte que el piso vibra bajo tus pies. El lingote entra ahí sobre una plataforma especial, empujada por potentes pistones. Ahí dentro, la temperatura sube lentamente, hasta los 1200 grados. No es simplemente calor, es ese estado donde el aire alrededor del horno empieza a temblar y distorsionarse. El acero pasa decenas de horas en ese fuego, hasta que el calor lo penetra completamente, hasta el núcleo. Cuando finalmente se abren las puertas del horno, sale una ola de luz que te hace cerrar los ojos. El acero se vuelve de un naranja brillante, literalmente brilla desde adentro. Ahora se vuelve maleable, aunque la palabra maleable aquí suena rara, porque esta masa al rojo vivo todavía pesa como una casa pequeña de ladrillos. El metal ya no es tan duro como la piedra, se parece más a una plastilina muy densa e increíblemente pesada que solo espera el golpe de la prensa. Luego comienza el espectáculo principal, el forjado. Olvídense del herrero con su martillito. Aquí trabaja una prensa hidráulica que aplasta el metal al rojo vivo con una fuerza de 16.000 toneladas. Es una presión que aplastaría cualquier cosa fácilmente, pero necesitamos estirar el lingote en una barra larga y delgada. Delgada, claro, es broma, porque el diámetro es de más de 1 metro. La prensa golpea el acero, transformando la pieza gruesa en un eje largo. Esto toma decenas de horas. El metal se recalienta constantemente para que no se vuelva quebradizo. En el taller hace tanto calor que parece que estás en la puerta del infierno, pero los trabajadores están tranquilos. Están acostumbrados a domar este metal todos los días. Cuando la forma está lista, llega el momento del tratamiento térmico. Este es un momento muy crítico. Si el acero se enfría demasiado rápido, simplemente se raja por la tensión interna. El eje se coloca en una cámara especial, donde se enfría lentamente durante varios días, y a veces semanas. Luego se vuelve a calentar a ciertas temperaturas y se enfría de nuevo. Esto se hace para que la estructura del metal se vuelva fina y muy resistente. Un rompehielos no es un barco de paseo. Tiene que romper hielo de 3 metros de espesor. Su eje recibe cargas brutales cuando la hélice choca contra los bloques de hielo. Si hay aunque sea una microfisura, estamos perdidos. Después de que el acero se calmó, comienza la etapa de mecanizado. Esta es mi etapa favorita. El eje se coloca en un torno. Este torno mide 40 metros de largo. Hace girar esta cosa de 300 toneladas y un enorme buril va quitando viruta. Esta viruta tiene el grosor de tu dedo y está caliente como el fuego. Aquí llegamos a las dimensiones finales. Un error de 1 milímetro significa que el eje va directo a refundición. Y esos son millones de euros y meses de trabajo. Un tema aparte es el agujero dentro del eje. Sí, no es macizo.
Por dentro se perfora un agujero a lo largo de toda su extensión, que puede llegar hasta 25 metros. Esto se hace para reducir el peso y permitir instalar el sistema de control de las palas de la hélice. Perforar ese agujero es una verdadera tortura para los ingenieros. Se necesitan brocas especiales larguísimas y un suministro constante de aceite a presión para lavar las virutas y enfriar la herramienta. Cualquier desviación de la broca hacia un lado y la pieza queda arruinada. Pero nuestros muchachos lo hacen con tanta confianza que parece que estuvieran perforando un agujero en una cerca. Cuando el eje está torneado y brilla como un espejo, lo llevan a rectificar y pulir. La superficie debe quedar perfectamente lisa, especialmente en los puntos donde los rodamientos sostienen el eje. Cualquier aspereza provocará sobrecalentamiento durante la navegación, y ya saben que en medio del Ártico no se puede pasar por el taller. Por eso aquí la inspección de calidad es todo un ritual. Usan ultrasonido para revisar el metal de lado a lado, como si fuera una radiografía. Buscan cualquier cavidad o inclusión extraña. Si todo está limpio, el eje recibe su pasaporte y se prepara para el viaje al puerto. También es interesante cuánto tiempo lleva fabricar uno de estos corazones para un barco. Desde la primera chispa en el horno hasta el momento en que el eje se carga en la plataforma, pasan de 4 a 6 meses de trabajo continuo en 3 turnos. Y durante todo el mecanizado, las máquinas retiran cerca de 150 toneladas de virutas. O sea, un tercio de la masa inicial del lingote simplemente se convierte en polvo metálico y rizos que luego vuelven a fundirse. Transportar algo así es toda una aventura. No cabe en un camión común. Se usan plataformas especiales de múltiples ejes que avanzan a velocidad de peatón. Cada rueda en esa plataforma puede girar por separado para tomar las curvas. A menudo hay que quitar señales de tráfico o incluso levantar cables eléctricos. Pero cuando esa columna vertebral de acero finalmente llega al casco del buque, entiendes por qué valió la pena tanto esfuerzo. ¿Y cuántos de estos existen realmente en el mundo? La verdad es que son un producto casi artesanal, de precisión de joyería, a pesar de pesar cientos de toneladas. Cada año se fabrican solo unas pocas decenas de estos ejes gigantes en todo el mundo. Y es que solo se necesitan para auténticos titanes, los modernos rompehielos nucleares, enormes petroleros o portacontenedores que transportan miles de cajas de mercancías de una sola vez. Cada pedido de estos es todo un acontecimiento para la industria. ¿Quién se atreve a realizar este tipo de trabajo? Los lugares en el planeta se cuentan con los dedos de una mano. Son plantas gigantescas en Corea del Sur, Japón y Alemania. Allí se encuentran complejos industriales completos, donde un taller funde el acero, otro lo forja y un tercero se encarga de ese mismo procesamiento de precisión quirúrgica. Por ejemplo, compañías como Mitsubishi o Hyundai tienen máquinas capaces de tornear piezas del largo de una cancha de fútbol pequeña. Esta es la liga élite de la ingeniería mecánica, donde la entrada está cerrada para quien no tenga 100 años de experiencia. ¿Y a dónde van? Los principales compradores hoy son los astilleros que construyen barcos para el Ártico y la Antártida. A medida que el hielo se vuelve cada vez más accesible para el comercio, la demanda de rompehielos potentes va en aumento. Cada nuevo barco necesita como mínimo uno, pero más frecuentemente 2 o 3 de estos ejes. Se convierten en parte de un sistema complejo que transmite la energía del motor a la hélice, permitiendo que el barco literalmente empuje los campos de hielo. Sin este soporte de acero, incluso el reactor nuclear más potente sería simplemente un calentador gigante dentro de una caja de hierro. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la planta tanto como yo. Fue ruidoso, caluroso, pero increíblemente genial, ¿no creen?
este Boeing 747 tenía un valor de 400 millones de dólares. Ahora lo van a cortar en pedazos en solo 3 semanas. El antiguo rey de los cielos, que transportó a cientos de miles de pasajeros entre continentes, se ha convertido en una montaña gigante de aluminio aeronáutico. En este video vamos a entrar a una planta cerrada de reciclaje para ver cómo funcionan las tijeras hidráulicas gigantes y a dónde van a parar las 200 toneladas de combustible. Recorreremos la cabina vacía y descubriremos en qué se transformará este avión en su próxima vida. Cuando caminamos junto al fuselaje, parece eterno. Pero en aviación, todo lo deciden los ciclos, despegues y aterrizajes. Después de 20 o 30 años de servicio, el metal se cansa. Cada vuelo es un ciclo de presurización y despresurización. El fuselaje literalmente respira. Se expande en altura por la diferencia de presión y se comprime al aterrizar. Imagina que doblas un alambre de aluminio de un lado a otro. Tarde o temprano se rompe. Después de miles de estos ciclos, aparecen microfisuras en la estructura del metal. Repararlas se vuelve tan caro que sale más barato comprar un avión nuevo. La segunda razón, eficiencia de combustible. Los viejos gigantes tienen 4 motores. Hace 30 años era lo normal, pero hoy los jets bimotores modernos consumen entre 30 y 40% menos queroseno, transportando la misma cantidad de gente. En el cielo, cada litro de combustible extra es una pérdida para la aerolínea. Además, el mantenimiento de una aeronave vieja se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Las piezas de repuesto se descontinúan y las inspecciones reglamentarias se vuelven cada vez más frecuentes y largas. Un avión solo genera dinero cuando está en el aire. Si se queda en el hangar durante meses esperando una pieza rara, su destino está sellado. Por eso, en cuanto los costos de seguridad y combustible superan las ganancias, el gigante de acero es enviado al desguace. El proceso de desangrado de la aeronave es la etapa más peligrosa y delicada antes de comenzar el desmontaje. Cuando un Boeing 747 entra en la zona de reciclaje, puede tener hasta 200 toneladas de combustible en sus alas y tanques centrales. No son simples restos, es el volumen de varios vagones cisterna de ferrocarril. Primero, se conectan estaciones de bombeo móviles a las líneas de combustible. No se trata de vaciar el combustible en un balde, se extrae a través de válvulas herméticas para evitar la evaporación y la más mínima chispa. Una vez extraída la mayor parte del queroseno, comienza el secado. Se abren orificios de drenaje especiales en los puntos más bajos de las alas, para que salga hasta la última gota. Pero incluso un tanque vacío es una trampa mortal por los vapores de combustible. Por eso, el sistema se purga con gas inerte hasta que los sensores indican total seguridad para trabajar con herramientas. Cuando el avión queda seco, llega el turno de los motores. Cada motor de un Boeing es una obra maestra tecnológica de más de 4 toneladas. No se cortan sin más. Se acercan elevadores especiales o grúas a los pilones, que fijan el motor en varios puntos. Los mecánicos desconectan manualmente cientos de cables, líneas de combustible y tubos hidráulicos. Los pernos de sujeción, los llamados pasadores de seguridad, se retiran al final. El motor desciende suavemente sobre una plataforma de transporte. Curiosamente, aunque se dé de baja el avión, los motores suelen tener aún miles de horas de vida útil. Se conservan cuidadosamente y se envían al almacén. Un motor usado pero en buen estado puede costar entre 5 y 10 millones de euros. Es el órgano más valioso del gigante de acero, que a menudo sigue viviendo en el cielo, montado en otro avión, mientras su antiguo dueño se convierte en chatarra.
Cuando los tanques de combustible están vacíos y los motores desmontados, entramos al interior. Y esto parece una escena surrealista. Un enorme espacio de 2 pisos donde reina un silencio sepulcral. El reciclaje del interior es 90% trabajo manual, porque aquí lo importante no es simplemente romper, sino extraer lo que todavía puede generar dinero. Los primeros en ser desmontados son los asientos de pasajeros. Mientras que los asientos de clase económica normalmente van a reciclaje como chatarra de plástico y tela, los asientos de clase ejecutiva y primera clase son un verdadero tesoro. Uno de estos asientos reclinables puede costar más de 30.000 euros nuevo. Se extraen con cuidado para revenderlos a coleccionistas privados, oficinas o aerolíneas de bajo costo. Luego retiran los módulos de cocina y los carritos de comida. Te sorprenderá saber que estos carritos de aluminio son increíblemente populares en el mercado de segunda mano. Los compran para decorar bares y hoteles. Después, el trabajo se pone sucio. Los trabajadores arrancan el revestimiento de alfombras y los paneles plásticos de las paredes. Esta es la parte más complicada para reciclar, porque el plástico aeronáutico es un compuesto complejo muy difícil de procesar. Lo clasifican y lo envían a plantas especializadas para incineración a altas temperaturas o enterramiento. Pero lo más valioso está escondido detrás de los paneles y bajo el piso. Es la aviónica y el cableado de cobre. En un Boeing 747 hay instalados cerca de 250 kilómetros de cables. El cobre se extrae por kilómetros, porque su valor como materia prima reciclada es altísimo. También retiran las máscaras de oxígeno, los módulos de control de iluminación y los sistemas de comunicación. Después de una semana de este trabajo, del lujoso avión solo queda un tubo metálico vacío con ventanillas, a través de las cuales ahora solo se ve el esqueleto desnudo de aluminio. Y ahora empieza lo que todos estábamos esperando, el verdadero espectáculo. Cuando el avión se convierte en una simple carcasa de metal vacía, entran en escena las excavadoras con tijeras hidráulicas gigantes. La imagen es impresionante. Estas tijeras generan una presión de cientos de toneladas y cortan el aluminio aeronáutico como si fuera un cuchillo de cocina, atravesando una caja de cartón. El proceso arranca con las alas. El ala de un Boeing 747 tiene una envergadura de casi 65 metros. Las mandíbulas hidráulicas van arrancando pedazos de metal metro a metro. Lo más difícil son los largueros, la estructura central donde se fijan las alas. Ahí el metal es más grueso. Una vez retiradas las alas, llega el turno del fuselaje. El operador de la excavadora trabaja con precisión quirúrgica. Corta el cuerpo en secciones de unos 3 o 4 metros de ancho. Cuando esos enormes anillos caen al suelo, se levanta una nube de polvo y el sonido retumba como un trueno. En 2 semanas, del majestuoso avión solo queda la cola, parada sola en medio del concreto, hasta que las mandíbulas de acero también la alcanzan. ¿Crees que cuando las mandíbulas de acero de la excavadora terminan su trabajo, ahí acaba la historia? En realidad, apenas comienza una transformación increíble. Lo que ahora parece un montón caótico de chatarra destrozada, en el lenguaje de la industria, se llama recurso estratégico. Estamos frente a montañas de metal, pero esto no es simplemente basura, es aluminio de la más alta calidad, la verdadera aristocracia entre los metales. La estructura del fuselaje del Boeing 747 está hecha de aleaciones de aluminio de la serie 7000. En la aviación se valoran por su increíble resistencia, comparable al acero, pero con un peso mucho menor. Sin embargo, este metal tiene una particularidad. Su producción a partir del mineral requiere cantidades colosales de energía eléctrica.
pero el reciclaje ahorra hasta un 95% de esa energía. Por eso esta chatarra es tan valiosa. Enormes imanes y separadores primero retiran los tornillos de acero o insertos de titanio que aparezcan por ahí, y luego el aluminio puro va directo a los hornos de fundición. ¿Y tú? Suscríbete para saber qué pasa después. Si quieres entender de qué está hecha el México moderno, tienes que ir a Monterrey. Es la ciudad del acero, el Chicago mexicano, donde el horizonte no lo dominan las palmeras, sino las chimeneas de fábricas gigantes. Aquí, en los hornos de Ternium, nació el esqueleto de uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el Puente Baluarte. Nuestro recorrido comienza en la nave donde el aire tiembla por el calor. Aquí no solo hace calor, aquí reina la energía de un planeta fundido. Estamos frente al horno de arco eléctrico. Cuando los electrodos descienden sobre la carga, se escucha un trueno que te revienta los oídos, mientras chorros de chispas cegadoras golpean las paredes. Aquí, en Monterrey, fundían una aleación especial de alta resistencia, capaz de soportar el peso del puente y las brutales cargas de viento en las montañas. Veo cómo el acero al rojo vivo fluye hacia los moldes. Son las futuras secciones de los pilones. Para el Puente Baluarte, el acero no se cocinaba simplemente. Se creaba como un material compuesto capaz de resistir presión y torsión extremas. En Monterrey, en plantas como Ternium, el proceso de fundición para estos proyectos se convierte en cirugía estéril a gran escala. Todo comienza en los hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales que usan coque, aquí el acero se funde mediante descargas eléctricas de potencia increíble. Esto permite alcanzar temperaturas superiores a 1650 grados Celsius en cuestión de minutos. Pero el truco principal está en el tratamiento fuera del horno. Para el Puente Baluarte se necesitaba acero con bajo contenido de carbono, pero alto en microaleaciones. El metal fundido se lleva a una cámara especial de vacío, donde literalmente se aspiran los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. Si queda aunque sea una burbuja microscópica de hidrógeno en el metal, al enfriarse creará una grieta interna, un flake. Para un puente sobre un abismo de 400 metros, esto equivale a una sentencia de muerte. A la fundición se añaden ingredientes secretos: niobio y vanadio en microdosis. Funcionan como trituradores de grano. En el acero común, la red cristalina es grande, pero estos elementos obligan al metal a formar una estructura de grano fino. El acero se vuelve súper resistente, pero mantiene su tenacidad. Esto es crítico para Sierra Madre, donde ocurren sismos. El puente no debe ser frágil. Tiene que doblarse, pero no romperse. Cuando las enormes placas de acero salen del horno, no simplemente se laminan en láminas. La planta en Monterrey usa una tecnología interesante. El acero pasa por rodillos a temperaturas estrictamente controladas y luego se enfría instantáneamente con agua a alta presión. Esto templa el metal a nivel molecular justo mientras se le da forma. Así se obtiene acero X65 o X70, tan resistente que permite hacer las paredes de los pilones más delgadas, reduciendo el peso total del puente, sin perder su capacidad de carga. Una sección especial está dedicada a los cables. El Puente Baluarte es atirantado. Se sostiene con cables de acero. Pero cable es una palabra demasiado débil. Son paquetes de decenas de alambres de acero de alta resistencia, cada uno cubierto con una capa anticorrosiva. Los ingenieros nos explican:
El tirante es el tendón del puente. Debe ser lo suficientemente flexible para bailar con el viento y lo suficientemente fuerte para sostener miles de toneladas de concreto y asfalto sobre el abismo. El alambre de acero se estira a través de hileras de diamante, volviéndose delgado pero increíblemente resistente. Pero veamos el proceso desde el principio. La creación de los cables atirantados para un gigante como el puente Baluarte se parece a crear una armadura multicapa, donde cada nivel de protección tiene su función críticamente importante. Todo comienza con el tratamiento de los alambres de acero individuales, que son la base de toda la estructura. Cada uno de estos finos hilos de alta resistencia se somete a galvanización en caliente. En la superficie del metal se forma una aleación resistente, que se convierte en la primera y más importante barrera contra la corrosión. Incluso si las capas externas se dañan, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, oxidándose en lugar del acero y evitando que el óxido destruya la estructura del cable. Después del galvanizado, cientos de estos cables se unen en poderosos haces, pero inevitablemente quedan espacios microscópicos entre ellos. Para eliminar completamente la presencia de aire o condensación dentro del cable, todo el espacio interno entre los alambres se llena a presión con una cera técnica especial o parafina de alta pureza. Esta sustancia tiene propiedades repelentes al agua y permanece flexible incluso con los cambios bruscos de temperatura típicos de las alturas de la Sierra Madre. La parafina funciona como un lubricante sellador interno. Evita que los cables se rocen entre sí cuando el puente se balancea con el viento y al mismo tiempo crea una barrera infranqueable contra la humedad, que podría causar corrosión interna oculta. ¿Ves cómo los rollos gigantes de acero se preparan para el envío? Cada sección del pilón pesa decenas de toneladas y cada una lleva el marcaje Baluarte. Es su pasaporte a la inmortalidad. Y el pasaporte a la inmortalidad de nuestro canal es tu suscripción. No seas tímido, amigo. Ahora dejamos el Monterrey industrial y nos dirigimos al oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre. Aquí comienza el territorio que los locales llaman Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Es una carretera estrecha y retorcida, donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo de 400 metros de profundidad. Imagínate, conduces un tráiler con una sección de acero del puente de 20 metros de largo en la plataforma. Tienes que pasar por cientos de curvas de 180 grados. La logística de Baluarte fue una hazaña diaria. Las ruedas de los camiones colgaban sobre el borde del precipicio y los conductores trabajaban al límite de las capacidades humanas. Recorremos una de esas curvas serpenteantes. El polvo aquí es rojizo y fino, tapona los radiadores y los frenos de los camiones chillan por la tensión. Para traer una sección del pilón, necesitamos 3 días viajando por estas montañas, cuenta el conductor de escolta. El acero de Monterrey avanzaba lentamente, metro a metro, hacia donde nadie había construido antes. Llegamos a la obra. Aquí se te va la cabeza. Estamos parados al borde del cañón de Baluarte. Abajo, a 403 metros de profundidad, corre un pequeño río que desde aquí parece un hilo plateado. Es como poner la Torre Eiffel en el fondo del abismo, y su punta ni siquiera llegaría a la plataforma del puente. La escena principal de nuestro reportaje es el ensamblaje de la sección de acero. Una enorme viga de acero cuelga de la grúa. El viento en las montañas es traicionero. Puede golpear de repente, convirtiendo la pieza de 50 toneladas en un péndulo gigante. Los ingenieros con telémetros láser se quedan inmóviles. Un error de 1 milímetro significa que el cierre no encajará.
escuchamos el chasquido metálico de las radios y el silbido del viento en los cables. Cuando la viga de acero finalmente entra en su lugar y los trabajadores empiezan a apretar los primeros pernos, el aire se rompe con un grito de victoria. Fue una batalla del hombre contra la gravedad. El puente se construyó desde ambos lados simultáneamente, encontrándose en el medio. Cuando las dos partes de la columna vertebral finalmente se unieron sobre el abismo, México contuvo la respiración. No fue solo un montaje, fue domar un desfiladero del demonio. Hoy, el puente Baluarte es una vela blanca entre montañas grises. Sus pilones de 169 metros de altura brillan bajo el sol. Las estadísticas dicen: antes, el camino entre los estados de Durango y Sinaloa, a través del Espinazo del Diablo, tomaba 6 agotadoras horas de conducción peligrosa. Hoy ese trayecto toma apenas unos minutos. El puente Baluarte es el eslabón central de la supercarretera que conectó los océanos Atlántico y Pacífico. La piedra que sostenemos en nuestras manos, un simple fragmento de roca con esas características vetas verdes o azules, esconde en realidad el potencial de miles de kilómetros de cables que atraviesan las megaciudades modernas. El mineral de cobre no es un cristal refinado para joyería, sino la base sólida sobre la que descansa toda la arquitectura energética del planeta. El camino desde la roca, dura extraída de las profundidades de la corteza terrestre, hasta el delgado circuito del cargador de tu smartphone, es uno de los procesos más laboriosos y masivos de la industria moderna. Al cobre se le llama el metal del futuro, no por su escasez, sino por ser insustituible en un mundo que está abandonando rápidamente los combustibles fósiles para pasarse a la electricidad. Todo comienza en lo profundo de la Tierra, o en canteras colosales que parecen cañones artificiales. Los yacimientos de cobre más grandes, como el Chileno Escondida o Chuquicamata, son enormes cráteres en el desierto, donde la maquinaria funciona las 24 horas. La extracción de cobre es un juego de grandes volúmenes. El contenido de metal en el mineral a menudo no supera el 1%, y a veces es menos de medio punto. Esto significa que para obtener unos pocos kilos de cobre puro hay que procesar toneladas de roca. El mineral tradicionalmente aparece en forma de sulfuros u óxidos, y cada tipo requiere su propio enfoque. El más común es la calcopirita, un mineral complejo donde el cobre se combina con hierro y azufre. Su brillo dorado suele engañar a los buscadores de tesoros inexpertos, pero para los industriales, ese brillo es señal de un recurso estratégico. La escala de la extracción es impresionante. Cuando te paras en el borde de una mina a cielo abierto, los camiones gigantes, con capacidad de 300 toneladas, parecen insectos que se arrastran por carreteras en espiral de varios metros de profundidad. Pero el verdadero trabajo comienza después de que los explosivos fragmentan la roca sólida. El mineral extraído se envía a plantas de procesamiento, donde la piedra se convierte en polvo. En enormes molinos, bolas de acero pulverizan la roca dura hasta convertirla en harina. Luego viene la etapa de flotación, un proceso químico donde el mineral triturado se mezcla con agua y reactivos especiales. Burbujas de aire atrapan las partículas de mineral valioso y las llevan a la superficie en forma de espuma espesa, dejando la roca estéril en el fondo. El concentrado, que ya contiene cerca del 30% de este metal, es solo un paso intermedio. Convertir el concentrado en cobre puro requiere fuego y alto voltaje. En hornos de fundición, a temperaturas que superan los 1000 grados, se separan las impurezas de hierro y azufre. La mata resultante pasa por una purificación adicional hasta quedar en un medio negro. Sin embargo, este metal no sirve para transmitir energía. Para uso electrotécnico, el cobre debe ser casi perfectamente puro.
al nivel del 99,99%. Esto se logra mediante refinado electrolítico. Grandes láminas de cobre se sumergen en un baño de ácido, donde bajo la acción de corriente eléctrica, los iones del metal pasan de un electrodo a otro, dejando todos los elementos extraños en el sedimento. Este sedimento, por cierto, suele contener oro y plata, lo que hace más rentable la extracción de cobre. La transición energética, de la que hoy se habla a todos los niveles, es imposible sin el cobre. Si el aluminio se convirtió en el metal de la aviación, el cobre es el sistema nervioso de la red energética global. Cada turbina eólica, cada panel solar, necesitan varias veces más cobre que las centrales térmicas tradicionales. Un auto eléctrico contiene 4 veces más cableado de cobre que un vehículo con motor de combustión interna. Esos kilómetros de cables, escondidos bajo el capó, en las paredes de los edificios y bajo tierra, permiten el flujo de electrones que alimenta nuestra civilización. El cobre tiene una conductividad eléctrica única, superada solo por la plata, pero gracias a su relativa disponibilidad, se ha convertido en el material insustituible para transmitir energía a grandes distancias sin pérdidas significativas. Las ciudades modernas son, básicamente, enormes acumuladores de cobre. Si imaginamos una megalópolis sin concreto ni vidrio, veríamos un entramado increíblemente denso de hilos de cobre. Atraviesan cada superficie de los rascacielos, haciendo funcionar los ascensores, el aire acondicionado, las salas de servidores y la iluminación. En un apartamento moderno promedio, hay decenas de kilogramos de este metal. Una enorme cantidad de sistemas de ingeniería, desde tuberías de agua hasta calefacción, también dependen del cobre por su resistencia a la corrosión y sus propiedades bactericidas. Es un metal que no solo transmite electricidad, sino que también protege la salud, evitando que los microbios se reproduzcan en las superficies. Pero el mineral de cobre es un recurso agotable. Los yacimientos donde el metal está cerca de la superficie se van agotando poco a poco. Esto obliga a las compañías a ir cada vez más profundo, construyendo minas a varios kilómetros de profundidad, donde la temperatura de la roca supera los 50 grados y se necesitan esfuerzos colosales para ventilación y seguridad. Los desafíos tecnológicos crecen junto con la demanda. El mundo enfrenta un dilema. Necesitamos cada vez más cobre para la energía verde, pero su extracción se vuelve cada vez más compleja y requiere más recursos. Esto impulsa el desarrollo del concepto de reciclaje. El cobre puede fundirse infinitas veces sin perder su calidad. Cables viejos, transformadores desmantelados y electrónica desechada se convierten en mina urbana, tan valiosa como los depósitos de los Andes. Si la demanda de cobre aumenta, significa que se están construyendo nuevas fábricas, las ciudades se expanden y la tecnología avanza. Cuando la actividad en el mercado del cobre cae, anuncia una recesión global. Ningún otro material tiene una conexión tan estrecha con el concepto de progreso. Vivimos en una era donde la digitalización parece algo etéreo y en la nube, pero en realidad, cada mensaje y cada transacción en un banco físico pasa por puertos y cables de cobre. El cobre ocupa un lugar especial en el desarrollo de las energías renovables. Los parques eólicos marinos necesitan miles de toneladas de este metal para los cables submarinos que conectan las turbinas con la costa. Las enormes extensiones de plantas solares están llenas de barras y cables que reúnen la energía de los fotones en una sola red. Sin este metal, toda visión de un futuro ecológico y limpio se quedaría solo en el papel. A menudo no notamos la magnitud de la intervención en la naturaleza para obtener este recurso. La recuperación de tierras, después de la extracción de cobre, es un proceso complejo que incluye la purificación de aguas residuales, de ácidos y metales pesados.
Las compañías correspondientes gastan miles de millones de dólares para que, después del cierre de las minas, el territorio vuelva a ser habitable. Este es el precio que la humanidad paga por la comodidad y la independencia energética. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de combustibles, el cobre sigue siendo una de las soluciones más racionales. No se dispersa en la atmósfera, sino que se acumula en la infraestructura, formando un capital duradero de la civilización. Imagina un mundo donde cada cuchillo se oxida en una semana, donde los instrumentos quirúrgicos se corroen en plena cirugía, donde los aviones caen porque sus piezas las devora la corrosión, y las ciudades se ahogan en la mugre porque las tuberías se pudren más rápido de lo que pueden reemplazarlas. ¿Suena como una pesadilla postapocalíptica? Pues así sería el mundo, sin una roca gris y opaca, que la mayoría de la gente nunca ha visto ni siquiera ha oído hablar de ella. Es el mineral de níquel, un material que hizo una revolución en silencio, sin fanfarrias, pero que cambió absolutamente todo a nuestro alrededor. Sin él, no existiría el acero inoxidable, y eso significa que no existiría la civilización moderna. Empecemos por algo. El níquel es un metal que por sí solo no tiene nada de especial. Color blanco plateado, con un toque amarillento, parecido al hierro común o al acero. Pero su capacidad para transformar las propiedades de otros metales, eso sí es un verdadero superpoder. Añade apenas un 8 o 10% de níquel al acero y de pronto deja de oxidarse. Completamente. Puedes sumergirlo en agua, en ácido, dejarlo años en agua de mar, y nada. Esta propiedad es tan revolucionaria que es difícil exagerar su importancia. El mineral de níquel parece una piedra sin gracia, de color verdoso, marrón o rojizo según el tipo. Los tipos más comunes son las menas lateríticas y las sulfurosas. Las lateritas se forman en los trópicos, donde las lluvias arrastran de las rocas todo excepto el níquel y el hierro. El resultado es una masa arcillosa rojo-marrón, parecida al ladrillo. Las menas sulfurosas se ven más oscuras, con brillo metálico, y a menudo contienen cobre junto con el níquel. El contenido de níquel en el mineral suele ser patético, desde 0,5 hasta 3%. Esto significa que de una tonelada de mineral solo se obtienen entre 5 y 30 kilos de níquel. El resto es roca estéril, hierro, magnesio, silicio y otros elementos. Por eso la extracción de níquel es a escala gigantesca. Para obtener 1000 toneladas de níquel, hay que procesar entre 50.000 y 100.000 toneladas de mineral. Los mayores yacimientos están en Indonesia, Filipinas, Nueva Caledonia, Canadá y Australia. Indonesia lidera actualmente la producción, con cerca del 40% del total mundial. Los yacimientos canadienses en la región de Sudbury son de los más ricos en minerales de sulfuro. Se formaron hace miles de millones de años cuando cayó un meteorito gigantesco que fundió las rocas y creó condiciones geológicas únicas. La extracción de mineral de níquel se realiza tanto en minas a cielo abierto como en minas subterráneas. Los minerales lateríticos normalmente están cerca de la superficie y se extraen con excavadoras gigantes. Las minas a cielo abierto alcanzan profundidades de varios cientos de metros y anchuras de kilómetros. Cada día se extraen decenas de miles de toneladas de roca. Camiones volquete, del tamaño de un edificio de 2 pisos, transportan continuamente el mineral a las plantas de procesamiento. Los minerales sulfurados suelen estar más profundos, entre varios cientos de metros y 2 kilómetros bajo tierra. Las minas descienden hacia las entrañas de la Tierra, donde la temperatura alcanza los 40 o 50 grados Celsius.
Se necesita ventilación y refrigeración potentes. De lo contrario, los mineros simplemente no sobrevivirían. El mineral se extrae con explosivos, se carga en camiones subterráneos o cintas transportadoras y se sube a la superficie. El procesamiento de minerales lateríticos es pirometalurgia, es decir, procesos de alta temperatura. El mineral se seca, se tritura y se carga en hornos rotativos o eléctricos, donde se calienta a temperaturas de alrededor de 1500 grados Celsius. A estas temperaturas, el níquel se reduce de los óxidos y se funde con el hierro, formando ferroníquel, una aleación que contiene entre 10 y 25% de níquel. Este ferroníquel puede agregarse directamente al acero sin purificación adicional, o bien se usa la hidrometalurgia. Se trata el mineral con ácido sulfúrico caliente bajo presión a temperaturas de 250 grados Celsius. El níquel se disuelve, luego se precipita de la solución como hidróxido o carbonato. Se calcina para obtener óxido de níquel y después se reduce a metal. Los minerales sulfurados se procesan de otra manera. Primero se enriquece el mineral mediante flotación. Se tritura hasta convertirlo en un polvo fino. Se mezcla con agua y reactivos especiales y se le inyecta aire. Las partículas de sulfuros de níquel y cobre se adhieren a las burbujas y flotan en la espuma, mientras que la roca estéril se hunde. Luego se funde el concentrado en hornos a temperaturas de 1200 o 1300 grados. El resultado es la mata, una aleación de sulfuros de níquel, cobre y hierro. Esta mata se sopla con oxígeno en un convertidor, oxidando y eliminando el hierro y el azufre. Después de varias etapas de conversión, se obtiene la mata de níquel, una mezcla de sulfuros de níquel y cobre con un mínimo de impurezas. Esta se envía a refinación. El refinado del níquel es el siguiente proceso. Uno de los métodos es el refinado electrolítico. La mata de níquel se disuelve en ácido, se purifica la solución de impurezas y se pasa por celdas electrolíticas. El níquel se deposita en los cátodos en forma de placas puras, con una pureza del 99,9% o superior. Otro método es el proceso Mond, donde el níquel primero se convierte en tetracarbonilo de níquel gaseoso. Luego se descompone mediante calentamiento, obteniendo polvo o gránulos de níquel puro. Cada año se producen en el mundo alrededor de 3 millones de toneladas de níquel. De estas, aproximadamente el 70% se destina a la producción de acero inoxidable. El resto se utiliza para alear otros aceros, producir aleaciones, recubrimientos galvánicos, baterías para vehículos eléctricos. Y aquí es donde comienza lo más interesante: el acero inoxidable. El acero inoxidable se inventó a principios del siglo XX, casi al mismo tiempo en varios países. El inglés Harry Brearley, en 1913, experimentaba con aleaciones para cañones de rifles y de casualidad obtuvo un acero que no se oxidaba. Los alemanes y franceses también trabajaban en aleaciones similares. La fórmula básica resultó ser simple: hierro más mínimo, 10-12% de cromo, a menudo con 8-10% de níquel agregado. El cromo crea en la superficie del acero una fina película invisible de óxido de cromo que protege al metal de la corrosión. Pero el acero cromado sin níquel es frágil y propenso a las grietas. El níquel lo hace plástico, resistente, capaz de soportar impactos. La combinación de cromo y níquel da un material que une la resistencia del acero común con la resistencia a la corrosión de los metales nobles. El tipo de acero inoxidable más popular es el acero austenítico tipo 304, que contiene 18% de cromo y 8% de níquel.
Se usa en todas partes, desde utensilios de cocina y fregaderos hasta reactores químicos y cascos de barcos. El acero 316, con molibdeno añadido, es aún más resistente a ambientes agresivos, agua de mar, ácidos, cloruros. Con él se fabrica equipo para la industria alimentaria y farmacéutica, implantes médicos, piezas para plataformas marinas. Sin el acero inoxidable no existiría la medicina moderna. Instrumentos quirúrgicos, agujas, endoscopios, implantes, todo es acero inoxidable. Imagina una operación con instrumentos que se oxidan, infecciones, contagios, muerte de pacientes. O la industria alimentaria con equipos que se corroen y contaminan los productos. O plantas químicas donde los reactores se desintegran por los ácidos en cuestión de meses. Cada año se lanzan miles de millones de dispositivos en el mundo, que simplemente no funcionarían sin un metal casi invisible. Pero, ¿y si te dijera que el futuro de los smartphones, los autos eléctricos y la energía verde depende de un material cuya extracción puede envenenar regiones enteras y que está controlado prácticamente por un solo país? ¿Por qué un elemento tan pequeño determina la potencia de un motor, la autonomía de un coche eléctrico e incluso la estabilidad de los mercados mundiales? Casi nadie habla del neodimio, pero se ha convertido en la base oculta de nuestra civilización moderna. En este video vamos a recorrer el camino desde el mineral sucio hasta los imanes superpotentes, y al final voy a revelar un dato que explica por qué este metal ya es un arma geopolítica. En los smartphones, los imanes de neodimio hacen funcionar los altavoces, micrófonos, motores de vibración y sistemas de enfoque automático de las cámaras. En computadoras y servidores se encargan del posicionamiento de elementos móviles y la refrigeración. En vehículos eléctricos, el neodimio define las características del motor de tracción, torque y autonomía. En turbinas eólicas, convierte la rotación de las aspas en electricidad sin complejas transmisiones mecánicas. Por eso, controlar el neodimio significa controlar el ritmo de desarrollo de la electrónica, el transporte y la energía, porque sin él, la mayoría de las tecnologías modernas pierden eficiencia o se vuelven económicamente inviables. Los elementos de tierras raras estuvieron mucho tiempo fuera del radar del público, pero se convirtieron en la base oculta de nuestra civilización tecnológica actual. El neodimio, el disprosio y varias decenas de metales relacionados no llaman la atención, no brillan en las joyas y casi nunca se encuentran en estado puro. El neodimio pertenece al grupo de los lantánidos, que recibieron el nombre de tierras raras. No porque sean extremadamente escasos, sino por la dificultad de su extracción y separación. En la naturaleza, casi siempre se encuentran juntos, en forma de complejas mezclas minerales. Esto fue precisamente lo que durante décadas los hizo poco atractivos para la industria. La situación cambió a finales del siglo XX, cuando la humanidad se enfrentó a la necesidad de imanes superpotentes, compactos y estables. La revolución llegó con la aparición de los imanes de neodimio hierro-boro. Resultaron ser varias veces más potentes que los tradicionales análogos de ferrita o alnico. Un pequeño trozo de este imán es capaz de crear un campo magnético que antes requería construcciones mucho más grandes y pesadas. Gracias a esto, se hizo posible miniaturizar motores eléctricos, altavoces, discos duros, sistemas de estabilización y muchísimos otros componentes. En un smartphone moderno, los imanes de neodimio trabajan en varios puntos a la vez. En el motor de vibración, los altavoces, los micromotores de las cámaras. En los autos eléctricos, su papel es aún más crítico. Los motores de tracción con imanes permanentes garantizan alta eficiencia, menores pérdidas de energía
y tamaños más compactos. Para que funcionen de forma estable a altas temperaturas, se les agrega disprosio o terbio. Estos elementos evitan que los imanes pierdan sus propiedades bajo carga, pero al mismo tiempo los hacen aún más estratégicos. Las turbinas eólicas son otro ejemplo clave. Los generadores modernos de accionamiento directo utilizan cientos de kilos de imanes de neodimio. Sin ellos, tendríamos que volver a las voluminosas cajas de cambios, lo que reduce la fiabilidad y aumenta los costos de mantenimiento. Así que la transición hacia la energía verde está directamente ligada al acceso a estos metales de tierras raras. Pero el camino de estos materiales, desde el mineral hasta los productos de alta tecnología, está lejos de ser perfecto. La extracción y el procesamiento de elementos de tierras raras son algunos de los procesos más problemáticos para el medio ambiente en toda la industria minera. Los minerales suelen contener impurezas radiactivas, y la separación química requiere enormes cantidades de ácidos y agua. Los residuos se acumulan en embalses de relaves, contaminando suelos y recursos hídricos. Por esta razón, muchos países en el pasado abandonaron su propia producción, básicamente tercerizándola. Este vacío lo llenó un solo estado: China. Desde los años 90, invirtió sistemáticamente en la extracción, procesamiento y refinación de tierras raras. La combinación de bajos estándares ambientales, apoyo estatal y estrategia a largo plazo permitió a China establecer un monopolio casi total del mercado mundial. Hoy en día, la mayoría de las instalaciones de procesamiento de materias primas de tierras raras están concentradas allí, incluso si el mineral se extrae en otros países. Este monopolio convirtió al neodimio y al disprosio en una herramienta geopolítica. Las restricciones a la exportación, las cuotas o incluso las amenazas de interrupciones en el suministro impactan instantáneamente los mercados de electrónica, fabricación de automóviles y energía. Los países que buscan independencia tecnológica se ven obligados a repensar viejas soluciones, invertir en reciclaje, reutilización y buscar alternativas. La producción de neodimio comienza mucho antes de que aparezcan imanes brillantes y componentes de alta tecnología. Todo parte del mineral, normalmente basnasita o monazita, minerales que contienen una mezcla de elementos de tierras raras estrechamente entrelazados. Después de la extracción, el mineral se tritura y muele hasta convertirse en un polvo fino que pasa por una etapa de concentración. Mediante flotación o separación magnética, se obtiene un concentrado de minerales de tierras raras. En esta fase, el neodimio aún no está separado. Esto es solo la preparación para la parte más compleja de todo el proceso. Luego comienza el procesamiento químico. El concentrado se disuelve en ácidos, generalmente sulfúrico o clorhídrico, convirtiendo la roca sólida en una solución agresiva saturada de iones de elementos de tierras raras. Es aquí donde la producción adquiere su reputación de sucia. Se generan grandes volúmenes de residuos líquidos, además de subproductos con impurezas de torio y otros elementos no deseados. Las soluciones requieren un control riguroso y posterior purificación. La etapa más importante y prolongada es la separación de los elementos de tierras raras entre sí. Químicamente son extremadamente similares, por lo que no se pueden simplemente filtrar. Para esto se utiliza la extracción con solventes. El líquido se pasa repetidamente a través de cascadas de reactores, donde diferentes elementos pasan por turnos de la fase acuosa a la orgánica y viceversa. Esto puede durar semanas. Como resultado, se obtienen fracciones separadas, donde el neodimio finalmente queda separado del praseodimio, el disprosio y otros vecinos. Después de la purificación,
El neodimio se precipita en forma de sales u óxidos, más comúnmente óxido de neodimio. Este polvo ya es materia prima industrial, pero todavía no es metal. Para obtener neodimio metálico, el óxido se reduce en hornos al vacío o de atmósfera inerte, usando calcio u otros agentes reductores. El proceso ocurre a altas temperaturas y en condiciones donde el metal no tiene contacto con el oxígeno, porque si no, se oxidaría instantáneamente. El neodimio metálico terminado es un material plateado grisáceo, químicamente activo, que rara vez se usa por sí solo. Casi de inmediato, se destina a la producción de aleaciones magnéticas, donde se combina con hierro y boro. Así, el camino desde el mineral hasta el imán pasa por docenas de operaciones, miles de toneladas de reactivos y una enorme cantidad de energía.